Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Muchas, pero muchas gracias por suscribirte a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la escritura ubicada en el libro de Ezequiel. Estamos en el capítulo número 22 y vamos a recorrer la escritura a partir del versículo número 17 hasta el versículo número 31. Nosotros le hemos titulado a esta breve meditación de la siguiente manera: en la brecha, en la brecha. Y es que esta escritura precisamente en el versículo número 30 nos apunta en que Dios está buscando a alguien, una persona que de alguna manera se ponga en la brecha para interceder, para que haga un muro, para que de alguna forma se acerque a Dios, aún en medio del caos espiritual que estamos viviendo, aún en medio de las dificultades sociales que estamos experimentando, aún en medio de la rebeldía, del corazón endurecido, de las personas que pareciera ser no están tratando de buscar lo mejor de sus vidas y estamos apartándonos de Dios. Dice el versículo número 30: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Este versículo en lo particular me desafió a mí, me hizo pensar cuán triste es nuestra realidad, cuán triste es nuestra posición el día de hoy ante las situaciones que estamos viviendo. Necesitamos ser hombres, mujeres de fe, que levantemos una muralla, que nos pongamos en la brecha precisamente para acercarnos a nuestro Dios maravilloso. Hay por lo menos tres enseñanzas entonces de este precioso pasaje de la Escritura que yo quiero compartir contigo con mucho cariño y con mucho respeto. La primera de ellas la observamos en el versículo número 17 hasta el versículo número 22 y le pusimos así: no debemos permitir la contaminación en nuestra vida. Sabes, el asunto de no ponernos en la brecha es algo muy importante, pero al final llegamos a esa consecuencia de no ponernos en la brecha. ¿Sabe por qué? Porque vamos permitiéndonos pequeñas cosas que nos van contaminando nuestra vida, nuestro corazón, y nos vamos apartando paulatinamente, muy quietamente, muy pausadamente, muy sigilosamente de la presencia de nuestro Dios. Te leo la escritura para que tengamos una idea de lo que quiero compartirte. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce, estaño, hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se han convertido. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por eso yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata, bronce, hierro, plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré, soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en el medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así en medio de él seréis fundidos. Así sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi ira sobre vosotros. Y entonces Dios le habla a Ezequiel y le muestra que la nación entera, en lugar de ser esa plata, ese metal preciado que debería de tratar de ser, pues se ha convertido más bien en bronce, en estaño, en hierro, en plomo, en una palabra, en escoria, en aquello que al final no perdura, en aquello que es temporal
y que no tiene un valor verdadero. Sabes, Dios no ignora la corrupción que tenemos en nuestro corazón. Él conoce nuestra vida y conoce nuestra alma y conoce nuestros impulsos y los deseos más escondidos de nuestro corazón. No podemos nosotros no podemos considerarnos plata si estamos realmente nosotros llenos de contaminación en nuestra vida, y al final, cuando somos pasados por el fuego, pues nosotros sabemos que todos estos elementos que no son realmente duraderos, pues se van fundiendo y van quedando solamente como esa escoria en nuestra vida. Dios nos pasa en ese horno de fuego precisamente para purificarnos, para sacar de nosotros lo mejor, lo más valioso, lo que realmente perdura, lo que realmente vale la pena. Y lo que tenemos que hacer nosotros es reconocerlo y reconocer que Dios nos va a llevar a momentos determinados en nuestra vida donde quizás pasemos por momentos de dificultad, por momentos de problemas, por momentos de crisis, pero será precisamente para eso, para que Dios nos lleve a su horno y de alguna manera veamos que lo que verdaderamente importa todavía permanece, y todo aquello que es temporal, todo aquello que no vale la pena, se va a ir deslindando de nuestra vida. Recordemos, no debemos permitir la contaminación en nuestra vida. Hay una segunda enseñanza que podemos observar ahora a partir del versículo número 23 hasta el versículo número 29. Y le puse de la siguiente manera: como líderes tenemos más bien una responsabilidad espiritual. Claro, si usted ejerce liderazgo, o sea, y no estoy hablando de un liderazgo en forma, en algún ministerio, en alguna iglesia, no, tu liderazgo como papá, tu liderazgo como esposo, como esposa, tu liderazgo en la vida, ¿sabes? Somos líderes. Y fíjate lo que dice la escritura aquí en el versículo 23 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, nuevamente la voz de Dios, ¿verdad? Dice: hijo de hombre, dile a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como de león rugiente que arrebata la presa. Devoraron vidas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. De mis sábados apartaron sus ojos, y yo he sido profanado profanado, en medio de ellos. Sus jefes en medio de ellas son como lobos que arrebatan la presa, derraman sangre para destruir las vidas, para obtener ganancias injustas. Sus profetas recubrirán con lodo suelto, profetizando vanidad y prediciendo mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra oprimía y robaba al afligido y necesitado, y necesitado hacía violencia al extranjero, oprimía contra derecho. Y sabes, cuando yo leo el versículo número 29, haga usted de cuenta que estamos mirando las noticias de hoy en día. Dice: el pueblo de la tierra oprimía y robaba, al afligido y necesitado hacía violencia, y al extranjero oprimía contra derecho. Creo que nosotros, como parte del liderazgo, nosotros como parte de la vida, si el Señor nos ha permitido ser papás, ser esposos, ser esposas, ser madres, tener algún ministerio dentro de la iglesia, al final tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios, de tratar de ser esa tierra limpia, esa tierra recién rociada con lluvia, y de esa manera vivir una vida conforme a lo que Dios espera de nosotros. Necesitamos encontrar y reconocer el discernimiento correcto en nuestra vida. ¿Sabe para qué? Para poder diferenciar entre lo santo y lo profano. Muchas veces en este mundo, sobre todo en estos días de tantas situaciones de injusticia como la estamos viendo en nuestra sociedad, a veces nos confundimos entre realmente qué es lo que está correcto y qué es lo que está incorrecto. Y entonces a veces le apuntamos y apoyamos cosas que no son correctas, pensando nosotros que estamos en lo correcto, y no es así. Sabes, creo que la palabra del Señor es muy clara cuando lo dice en el versículo número 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio.
qué importante es que nosotros nos ejercitemos en el discernimiento. Sabes, el discernimiento es como la punta de lanza que va abriendo el camino para que nosotros podamos tomar sabiduría más adelante. Necesitamos urgentemente el discernimiento espiritual para poder liderar como personas, como esposos, como esposas, como padres, ¿verdad? En una sociedad que nos está absorbiendo, que nos está lastimando y que nos está llevando paulatinamente a la desobediencia de nuestro Dios maravilloso. ¡Wow! Tercera y última enseñanza. Dios nos está buscando. El versículo número 30 y 31 dice esto: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Querido hermano y querida hermana, Dios nos está buscando. Dios está buscando un hombre, una mujer que levante una muralla de protección, buscando un hombre, un siervo, una sierva que se ponga en la brecha. ¿Sabe? Las brechas son esas uniones, esos lugares vulnerables donde se necesita un mayor refuerzo, donde uno pueda captar la debilidad y entonces a partir de ahí tratar de sostener, tratar de vincular, tratar de fortalecer. Necesitamos ponernos en la brecha. El Señor está buscando hombres, siervos y siervas, hombres y mujeres que de alguna manera entiendan y comprendan la urgencia de interceder por otros, la urgencia de hacer un llamado. Y sabes, al final de cuentas, una sola persona haría la diferencia. El Señor aquí dice, busqué entre ellos un hombre. No está diciendo, busqué entre ellos una comunidad, busqué entre ellos una decena, una centena de hombres o mujeres. No, dice, un solo hombre, alguien, una sola persona que de alguna forma decida hacer la diferencia. Sabes, cuando nosotros callamos, el silencio del justo, el silencio del bueno, es tan destructivo como la acción del que hace iniquidad. Si tú te quedas callado siendo justo, haces exactamente lo mismo de aquel que sencillamente es una persona impía y está haciendo cosas destructivas. Necesitamos actuar y reconocer que Dios está con nosotros ayudándonos para cuando nosotros seguimos adelante. ¿Sabes? Cuando los buenos callan, el mal tiende a avanzar. ¿Qué estás haciendo tú en tu comunidad? ¿Qué estás haciendo tú en tu familia? ¿Qué estás haciendo tú en tu congregación? ¿Qué estás haciendo tú en tu vida cristiana? Recordemos, necesitamos ponernos en la brecha para que el Señor nos use poderosamente. Necesitamos tener esa carga, ese dolor en nuestro corazón por las injusticias, por las situaciones de pecado, por la familia, por nuestro matrimonio, por la vida de nuestros hijos, para poder orar, para poder interceder, para poder clamar y sobre todo activarnos en una vida de santidad, una vida que agrade a nuestro Dios maravilloso. Tres enseñanzas de este tema devocional en la brecha. Número uno, no debemos permitir la contaminación en nuestra vida. Número dos, como líderes tenemos una responsabilidad espiritual. Y número tres, Dios nos está buscando. Quiero animarte a que nos pongas un breve comentario acerca de cómo estás tú en este momento, si te estás poniendo en la brecha, si tú como esposa o como mamá, estás poniéndote en la brecha por la vida de tu familia. Si tú como esposo o como padre estás poniéndote en la brecha ahí, orando continuamente sobre la vida de tu familia para que Dios haga la diferencia entre ustedes. Si usted como pastor, si usted como ministro, si usted como líder de algún ministerio te estás poniendo en la brecha, bueno, ponos un breve comentario para poder apoyarte en oración, para poder saber que hay hombres de fe, mujeres de fe en otros lados, ¿verdad? De este precioso mundo que están precisamente escuchando la voz del Señor y poniéndose en la brecha. Bendigo tu vida, bendigo tu semana, que el Señor te acompañe, que el Señor te llene con su paz, que levante tu cabeza y que te bendiga en todo cuanto tú hagas, no tan solo tú en lo que hagas, sino también que proteja a tu familia y a los tuyos. Bendigo tu vida y muchísimas gracias por acompañarnos. Anhelamos poder volvernos a encontrar el día de mañana con una nueva emisión de Nuestro Tiempo con Dios. Hasta pronto. Bendiciones.